Paz a todos ustedes en nombre de Jesucristo. Una vez más, un caluroso saludo de parte del pastor Jaime y de los otros pastores del Camino Metro. Aquí en la ciudad de Los Ángeles ha comenzado a hacer calorcito después de unos días de frío y también de un poco de llovizna. Hoy quiero que echemos un vistazo a Segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a comenzar con lo que dice el apóstol Pedro en los versículos 10 y 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! Eso es maravilloso. El apóstol Pedro se presenta en esta carta y se dirige a todos los que han puesto su fe en Jesucristo, así como Él lo hizo. Después da una bendición y nos dice que el medio para recibir gracia y paz abundantemente es el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Aquí quiero que veamos o pongamos más atención en los siguientes versículos, que estos se los voy a leer. Estos versículos son del 5 al 8. Aquí tenemos una lista de virtudes y tenemos algo que el apóstol Pedro nos está recomendando. Más bien dice que nos esforcemos en estas cosas. Voy a leerles los versículos, comenzando. Es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! Esto nos da un mapa, nos da a seguir. Nos dice qué debemos de hacer, ya que hemos creído en Jesucristo, así como Él lo dice. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿En qué debemos de estar esforzándonos? Y son en estas cosas. Y la primera cosa que nos dice es virtud. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando uno estudia más, nos damos cuenta de que se refiere a tener buena reputación, a que las demás personas nos vean como personas, como ejemplos a seguir. Así es de que Pedro nos dice que nos esforcemos en esto, a que tengamos una buena reputación, de que
que las personas vean esta cualidad de nosotros. Y después es como algo que va ascendiendo. Después dice, ok, y después de la virtud hay que agregarle entendimiento. Entendimiento es en la palabra de Dios, es conocer lo que dice Dios en su palabra. Y por medio de este entendimiento, como lo dice que en el comienzo de la carta, eso tenemos gracia y paz abundante al conocer más de Dios, al conocer más de Jesucristo. Este es el entendimiento en el cual debemos esforzarnos. Por eso debemos de estar orando constantemente, diariamente, la palabra de Dios. ¿Y qué sigue después en esta lista que nos da de virtudes? Viene el dominio propio. Debemos de, por medio de Dios, del Espíritu Santo y de ese conocimiento que tenemos, debemos de tener un dominio propio. Que ya no las cosas malas que nos controlaban antes, que ya no nos controlen, porque ya tenemos libertad en Cristo Jesús. Ya no somos más esclavos de esas cosas. Y por eso debemos de esforzarnos en tener dominio propio. Y al dominio propio hay que ponerle constancia. Es tan importante. La vida de nosotros los cristianos es como un maratón. Es algo que corremos a largo plazo y tenemos que ser constantes en esa carrera. La constancia nos nos ayuda a muchas cosas. Después sigue la devoción a Dios. Obviamente, esto nos habla de la relación que debemos de tener con nuestro Padre, con Dios. Debemos constantemente estar buscando a nuestro Dios. Debemos alabarle. Debemos de buscar conectarnos con Él, hablar con Él, que eso es lo que es la oración, estar hablando con Él, y no solo eso, sino estarle alabando por medio de nuestras acciones, por medio de obedecer la palabra de Dios, por medio de hacer lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Esto es una devoción a Dios, expresarle nuestra gratitud, alabarle. Y a esa devoción dice que se le debemos de agregar a otra cualidad, es el afecto fraternal. Esto es básicamente todo lo que está en la Biblia, se resume en estas dos cosas. Aquí las podemos ver. Buscamos a Dios, nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. En un afecto debemos de perseverar en un afecto fraternal, en amigos, en relacionarnos con las personas. Y a ese afecto fraternal debemos de agregarle amor. Porque estas cualidades, si abundan en nosotros, nos harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más? ¿Para qué más nos van a servir? Van a evitar que seamos inútiles e improductivos. Wow, estas palabras suenan un poco fuertes. A nadie nos gusta escuchar que alguien nos dijera que somos inútiles. Esto nada más dice para que no seamos inútiles e improductivos, porque debemos de ser productivos en el reino de Dios, en las cosas, en la fe. Debemos de estar creciendo en el carácter que Dios está formando en nosotros. Debemos de crecer en la fe. Debemos de ser cada día más como Jesucristo. Y esto, todos estamos en el mismo proceso de ser cada día mejores espiritualmente y en los demás aspectos de la vida. Porque Dios quiere que seamos mejores en todo aspecto. Como lo dice en el comienzo. Que debemos de esforzarnos en la virtud.
Y el virtud, a ser ejemplo, debemos de ser, tiene que ver obviamente con lo espiritual, pero también como persona, con lo que somos, porque eso va a impactar a las personas a nuestro alrededor. Y también ya en el versículo 9 nos habla de qué pasa con los que no perseveran en estas cosas. Desafortunadamente no se tienen la vista corta y se empiezan a olvidar de que han sido limpiados de sus antiguos pecados. Así es de que no queremos estar en esa situación. Así que, hermanos, les animo a que sigamos esforzándonos en cada una de estas cualidades que hemos visto en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Dios les bendiga, les amamos, cuídense, espero que nos veamos pronto. Hasta luego.